Bendito Padre, gracias te doy por esta tu palabra, Padre. Padre Santo, te pido que tu palabra, Señor, venga a bendecir nuestras vidas, Padre. Que nos haga entender, Padre, que tú, Señor, lo llenas todo, Padre. Llenas el mundo, llenas nuestros hogares, llenas nuestras vidas y llenas todo el universo, bendito Rey. Te doy la gloria y la honra, Padre Celestial. Gracias por esta palabra, Padre. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, entonces, Eclesiastes 7, capítulo 7, verso 14. Versículo 14 y luego nos saltamos al 20, por favor. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Perdón, ¿nos dijiste 7? Capítulo 7, verso 14 de Es que en esa Eclesiastes. viene más entendido. Ah, es que aquí no viene igual. A ver, te lo cambio. Nueva versión No, internacional. está bien. Sí, por eso no lo entiendo. Bueno, entonces, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ajá. Aquí la palabra de Dios nos habla que en el día del bien nos gocemos del bien, pero en el día que la situación sea toda la contraria, que también seamos conformes. Ajá. Porque Dios hizo tanto el bien como la adversidad. ¿No? La adversidad es lo contrario. Ajá. Entonces, dice la palabra de Dios que nos gocemos el día que nos va bien. Ajá. Y el día que es adverso, también. ¿Por qué? Porque Él todo lo creó. Ahorita en la oración decía que Dios llena todo. Llena todo. Dice la palabra en el libro de Isaías que las naciones son como gotas de agua para Él. Las naciones. Ve a México, es como una gota de agua a los ojos de Él. No tenemos nada. Ajá. Entonces, Dios hizo tanto uno como otra cosa. Dios hizo los países, y vuelvo a reiterar, el profeta Isaías escribió que para los ojos de Jehová, las naciones son como, cada nación es como una gota de agua. Y si quieren saber dónde vienen, en el libro de Isaías, y si quieren leerlo, ahí lo van a encontrar. Es necesario que lo leamos todo, ¿no? ¿Para qué? Para que también nosotros memoricemos. ¿No? Podemos citar a través de la prédica una y otra, otro capítulo y otros versículos, pero donde debe de estar todo grabado es aquí. Muchas veces no nos vamos a acordar de los capítulos o los versículos, pero la palabra de Dios la vamos a tener grabada. Grabada. Entonces Dios nos dice, goza del bien en el día del bien. Gózate en lo bueno cuando sea bueno. Y en lo malo, pues también hay que gozarnos. Dios hace, dice la palabra aquí, que hace tanto uno como la otra cosa. ¿Para qué? Para que veamos que fuera de Dios No, se me cayó una moneda.
18 ya, ¿no? que fuera de 8 iba. fuera de Dios no vamos allá, nada. Es que se me cayó una. Sí, sí, sí. Entonces nos dice bien claro ahí, en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. ¿Ah? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. O sea, Dios hace lo bueno y lo adverso, lo malo, ¿no? A fin de que el hombre no halle nada después de él. Entonces, primero Dios, después Dios y siempre Dios. ¿A qué enfoque nos lleva esto? Tenemos que pensar como Cristo, ver como Cristo, caminar como Cristo, hablar como Cristo y amar como Cristo. ¿No? ¿Cristo amaba al Padre? Sí. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Amar al Padre. Amar al Padre sobre todas Las las cosas. cosas. ¿Ah? Porque Él tanto hizo toda la creación, hizo a su Hijo Jesús y nos hizo A nosotros. a nosotros. Ajá. Ahora, busquen en el libro de Romanos, capítulo 8. Ajá. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 33. Ujú. Romanos, Capítulo 8, capítulo 8, verso 28 al verso 33. 28 al 33, ¿no? Dice ahí, más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propio propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ah? Entonces, la palabra en el libro de Eclesiastes nos dice, ¿ah? nos dice que Dios creó tanto lo uno como lo otro, ¿ah? Para que, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ya aquí en el libro de Romanos nos dice que fuimos predestinados, fuimos escogidos, ¿ah? Para que Jesús fuera el primogénito de entre muchos de nosotros. Así como Jesús dependió del Padre, nosotros también tenemos que depender del Padre. Ajá. ¿Qué es esto? Vuelvo a compartir lo que he compartido tantas veces. Jesús tiene que gobernar nuestras vidas. Ajá. Ya no es nada de que yo voy a escoger a mi gobernador. No. Jesús ya nos escogió y nosotros tenemos que entregar nuestra vida para que la gobierne. Porque hasta cierto punto, cuando Dios nos empieza
nos empieza a llenar, pone su mismo sentir en nosotros. Ajá. Dice la palabra de Dios que era necesario que el trigo cayera a la tierra para que diera mucho fruto. En esa parte del Evangelio dice que Jesús se asemeja al trigo, ¿no? Que era necesario que Él cayera, que Él fuera sembrado, y fue sembrado en la tierra, ¿no? Para que Él con su resurrección diera mucho fruto. Imaginemos nada más el fruto que ha dado el Hijo de Dios hasta estos tiempos. Dice que el Espíritu Santo es el que también puede sobrepasar su palabra, ¿no? Vienen los documentales del arrebatamiento. ¿Ah? Viene en un documental de este hermano Ricardo Aure. Él computarizó todo lo que es el arrebatamiento. Se ven como millones y millones de espíritus van hacia la nube donde está Jesús. Ajá. Entonces, son millones y millones. Ahí no fue como nos demanda la palabra, que nosotros demos el fruto al 100, al 90, al 60 y al 30. Jesús hasta estos tiempos ha dado un fruto que ningún ser humano va a poder alcanzar. Pero la palabra de Dios nos demanda que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelvo a tocar ese punto. ¿Para qué propósito nos ha llamado? Muchos cristianos todavía se preguntan, ¿qué propósito tiene Dios para sus vidas? Muchos cristianos todavía se hacen esa pregunta. Muchos. ¿Y cuál es el propósito? Ese propósito es imitar a Jesús. Ese propósito es hacer lo que hizo Jesús. La misma palabra dice en el Evangelio de San Juan, en primera de Juan 3:16, que Él puso su vida por nosotros. Y nosotros tenemos que poner nuestra vida por la de los demás. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Sí. ¿Estás durmiendo? Quiero dar sueño. Entonces, ese es el propósito. Más hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Aquí no nos responde en Eclesiastes 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí entre más nosotros nos creamos justos, más pecamos. Más nos damos cuenta cuando pecamos. Más nos damos cuenta que pecamos. Y dices, ay, dice la palabra de Dios que es necesario que vengan los tropiezos.
Hay veces que nos podemos decir, ahorita no estamos reunidos. Si nos examinamos toda la semana en un área, fallamos. Sí. No en persona, no en varias, ¿no? En varias. Entonces, ese es el propósito por el cual somos llamados. Imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Aquí Dios habla la palabra que el Padre puso todo su espíritu en Jesús. Ajá. Pero Jesús tenía su propia personalidad, ¿no? Porque el Padre es uno, el Hijo es otro, y el Espíritu Santo es parte de los dos. Ajá. Entonces, aquí la diferencia, cuando nosotros tenemos esa regeneración, como lo estaba hablando hace un momento, cuando llegaste por primera vez, yo en oración le decía, Padre, Espíritu Santo, ministra. Ajá. Entonces, desde ese momento viene un encuentro personal entre tú y Jesús. Viene el cambio. Ajá. O desde ese día, o desde ese momento que tenemos ese encuentro con Jesús, ¿no sentimos un cambio en nosotros? Sí. Un cambio. Y ese cambio es el que muchos, Sí, pero enorme. es el que muchos no han encontrado. Aún en iglesias cristianas llenísimas, no han encontrado. Porque hemos conocido personas que son cristianas, pero que de cristianos no tienen nada. Ajá. Sí, yo conozco a uno. Ajá. Entonces, Dios ya nos predestinó, ya nos escogió para un propósito. Ese propósito es hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál fue la voluntad de Dios Padre en Jesús? La palabra de Dios. Una, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre a través de su palabra, en obediencia. Entonces, es un claro ejemplo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en Jesús. ¿Y nosotros de qué espíritu somos? ¿Del mundo o del Espíritu del Padre? Somos el Espíritu del Padre, ¿no? Amén. Sí, porque si somos del Espíritu del mundo, pues estamos más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Ajá. Y lo dice lo que es el profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Lo mismo que estamos viendo en Romanos, lo encontramos aquí en Isaías 61. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Amén. Estábamos hablando del trigo que cayó a la tierra y que dio mucho fruto. Y ese fruto, por lógica, lo da en otros árboles. Y estos árboles tienen que llevar más fruto. Amén. Qué interesante, ¿no? Nosotros hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha escogido porque Él nos escoge. Cuando nos escoge es porque una persona nos predica, porque una persona nos hace referencia de Jesús, nos da testimonio de Jesús, nos cuenta de la personalidad de Jesús, nos cuenta del amor de Jesús. Jesús nos ama a todos, ¿verdad, Gaby? ¿Y qué más? Jesús nada más está esperándonos. Jesús también ha de estar ansioso de que llegue ese momento, que nadie sabe, solamente el Padre. Entonces nos tenemos que preparar. Sabemos ya lo que tenemos que hacer. Y si no lo hemos hecho, cometemos pecado. Pero si ya Dios ha puesto que nosotros seamos un ducto. Dice la palabra que los ojos de Jehová están sobre la tierra, a ver si hay un entendido que quiera hacer su voluntad. Ese entendido tiene que ser una nueva criatura. Ese entendido tiene que tener el anhelo de servir a Dios. Ese entendido tiene que obedecer en todo a Dios. No tiene que fallar en algo, porque si nosotros como escogidos tenemos una falla, alguna desobediencia en sus mandamientos, hay maldición en nosotros y no le podemos servir. Nada más con una pequeña falla. Recuerde que dijo Jesús, que toda la ley se tenía que cumplir, ¿verdad? Que toda la ley se tenía que cumplir. Entonces, si toda la ley se tiene que cumplir, y toda la ley la tenemos que obedecer. ¿Y cómo obedecemos toda la ley?
dice que la ley se resumía en 2 mandamientos. ¿Sí se acuerdan cuáles son esos mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, Ay, ese es el que te... con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Y el segundo es el de... Ajá. Y recuerden que un nuevo mandamiento nos dio Jesús, que nos amemos unos A los otros. Ajá. Entonces, nos dice la palabra que la ley se resumía en 2 mandamientos. Y luego Jesús nos da un nuevo mandamiento. Que nos amemos unos a otros. Amándonos unos a otros, cumplimos todo. Pero ¿qué implica amarnos unos a otros? Diga. Estar velando, estar orando, ¿ah? Estar intercediendo en oración por todos nuestros seres queridos, por nuestros vecinos, por todos. Amén. Amén. Entonces, ¿quedó claro cuál es el propósito? Sí. ¿Seguros? No. Entonces, el propósito es hacer la voluntad De Dios. de Dios. ¿Ah? Y hacer la voluntad de Dios es amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo implica poner nuestra propia vida por nuestro prójimo. Amén. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún